Era una actuación muy esperada en la capital maña y por fin parece salir adelante. El nuevo parque urbano en la zona de la estación de El Portillo se adjudicará este mismo año y supondrá cerrar una cicatriz urbana de más de 14 hectáreas en el centro de la capital aragonesa. Una actuación que tendrá un importe de 34 millones de euros impulsada por la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad y que se espera sacar adelante de forma definitiva en los próximos meses. Una zona, el de la estación de cercanías del Portillo, bastante dejada de la mano de Dios, a pesar de su centralidad, que cambiará completamente. La noticia saltaba tras el acuerdo en el Consejo de Administración de dicha entidad de contratar durante este año las obras de urbanización de los terrenos antiguos ferroviarios del Portillo, que permitirá crear un nuevo parque urbano en el centro de la capital aragonesa, afectando a una superficie que supera los 143.000 metros cuadrados, que además servirá para reordenar el tráfico de todo este área, muy próximo a lugares como la estación de Delicias, la Plaza de Toros, la Gran Vía o la Aljafería. El proyecto fue presentado en febrero al Ayuntamiento de Zaragoza y ahora se someterá a información pública para que durante el mes de mayo se puedan licitar las obras, que incluirán dos lotes, uno que englobará la mayor parte del ámbito y otro que comprenderá la demolición del edificio de correos y de la losa del aparcamiento de la estación, así como el tramo de la avenida de Anselmo Clavé pendiente. Y ya en otoño se espera poder adjudicar las obras. Una sociedad Zaragoza Alta Velocidad que, recordemos, está constituida por Adif Alta Velocidad, Renfe, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Corporación Empresarial Pública de Aragón, que pertenece al gobierno autonómico. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Tenemos que recalcar que la operación todavía no está aprobada, aunque tras la última reunión todo apunta a que la plena sintonía, que se ha publicado entre los diferentes estamentos, hará posible que salga adelante a lo largo de este mismo año y en sus diferentes fases. Además, dentro de esta operación se realizará el traslado del centro de tráfico que opera desde la antigua estación del Portillo, donde trabajan aproximadamente 200 personas, que se trasladarán a unas nuevas instalaciones mucho más avanzadas tecnológicamente a Delicias. La operación urbanística de este entorno tendrá, aparte del gran parque citado, otros usos y la construcción de viviendas en parte del entorno, y una vez sea urbanizado, donde la idea es desarrollar viviendas ante todo de cara al alquiler social y a precios moderados en un momento de gran tensión al respecto. En cuanto al túnel que conecta el Portillo con la estación de Delicias, que no está en uso, el secretario de Estado, José Antonio Santano, presente en la reunión que dio luz verde a este proyecto, aseguró que tanto la alcaldesa de la ciudad como el consejero de Transportes aragonés han planteado su apertura, aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión porque, según palabras textuales, cada cosa tiene su momento y ahora no toca tratar este detalle, aunque dejando caer que no se tardará mucho en abordarlo. Se da por sentado que esta actuación será de gran relevancia para la ciudad, especialmente para el barrio de Delicias, uno de los barrios más densos y con menos zonas verdes de Zaragoza, donde tras las obras pasará a tener un total de 110.000 metros cuadrados de diversos usos, de los que unos 70.000 metros serán para zonas verdes, además de equipamientos o nuevas viviendas, siendo una oportunidad para reordenar el tráfico rodado en toda la zona, ahora partida con este gran solar, y mejorar especialmente la circulación en todo el paseo de María Agustín. El parque tendrá 7 hectáreas, con 553 árboles de nueva plantación, 19.233 metros cuadrados de superficies ajardinadas, 4 zonas de juegos infantiles, otras 4 de deporte, 6 de descanso, carril bici, diversos paseos peatonales o una zona de esparcimiento canino. Estaremos atentos al devenir de este proyecto de gran importancia para la ciudad, así como otras noticias que vayan surgiendo en materia ferroviaria en la capital maña. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.